Mi nombre es Cristóbal Alejandro García Uribe, soy estudiante de la Ingeniería en Logística y Transporte en la Universidad Abierta y a Distancia de México. La asignatura es Formulación y Evaluación de Proyectos, que corresponde al séptimo semestre. La docente Estela Albarrán de la Llave. Unidad 1, Actividad 1, Investigando el estudio de mercado y el estudio técnico. La realización y el emprendimiento de un proyecto para el sector público y privado necesita de una serie de elementos que le permitan sentar bases firmes, que a su vez permitan proyectar el seguimiento que se desea trazar, además de asegurar la viabilidad del mismo. Dichos elementos se integran en el anteproyecto y en él mismo debe realizarse el estudio de mercado y el estudio técnico, los cuales son de gran importancia para el desarrollo del proyecto. Para definir qué es el estudio de mercado, es preciso definir el concepto de mercado, que es el conjunto total de personas u organizaciones con necesidad por satisfacer, dinero para gastar, así como la disposición y voluntad para gastarlo. Esto según Sulzer y Escandón. El estudio de mercado es la actividad de obtener información de los elementos que intervienen en el mercado, es decir, de las necesidades, de la capacidad para gastar y de la disposición para gastar, e incluso de las costumbres, del contexto, de los productos que compiten con el que queremos proponer, entre otros. Todo esto con la finalidad de tener un panorama claro de la viabilidad del proyecto y del producto o servicio que busca ofrecerse. El estudio de mercado puede hacerse mediante técnicas cualitativas, recabando descripciones y datos no controlados, y cuantitativas, obteniendo información que puede organizarse de manera numérica. Las etapas para la realización del estudio de mercado son, básicamente, el planteamiento inicial, en el cual se pone el objetivo y debe ser definido de manera clara y precisa, es decir, el planteamiento del problema. Posteriormente, la hipótesis, en la cual se le dan posibles soluciones al problema. La siguiente etapa es la planeación del estudio del mercado, en el cual debe plasmarse cómo se va a elaborar el estudio de mercado. Debe elegirse qué tipo de técnicas se van a utilizar, diseñar los instrumentos y elegir la muestra. Y posteriormente, la ejecución. Dentro de los elementos que se busca conocer en el estudio de mercado se encuentran la oferta, que es el producto o servicio que se ofrece, la demanda, que es la necesidad que busca satisfacerse, el equilibrio del mercado, que tiene que ver entre la oferta, la demanda y los precios, la elasticidad de la demanda, que también tiene que ver con estos elementos, el mercado meta, que es el segmento de mercado a cual se va a ofrecer el producto o servicio, los canales de distribución, que son de singular importancia y que en ocasiones no se toman en cuenta, y la cadena de valor, que fue propuesta por Porter y que indica que en cada actividad de la empresa debe agregársele actividades que ofrezcan un valor al producto o servicio. Por otro lado, el estudio técnico es una base de información que se recaba en un documento que hace referencia a los procesos de elaboración del producto o servicio que se desea ofrecer. Es también llamado ingeniería del proyecto y, según Vaca, comprende todo aquello que tenga relación con el funcionamiento y la operatividad del propio proyecto. Se centra en conocer cómo, cuándo, cuánto, dónde y con qué producir. Dentro del estudio técnico es necesario describir cuál es la capacidad del diseño, la capacidad del sistema y operación y la capacidad utilizada. La capacidad del diseño es la capacidad que se propone sea la óptima y tiene que ver con elementos como la demanda, los suministros, la tecnología y la maquinaria que se va a utilizar, el financiamiento del cual se dispone y la misma organización. La capacidad del sistema y operación es la capacidad que tiene el proyecto cuando ya se está ejecutando y depende de las condiciones óptimas para lograr que sea la ideal. En él deben de identificarse las cantidades a producir, la mano de obra que se necesita para lograr el objetivo. También se deben determinar las jornadas laborales para el logro de los objetivos, la maquinaria y las herramientas
En ella no solamente debe de conocerse cuáles son, sino también en qué disposición estarán, físicamente dónde se colocarán para lograr que tenga la producción más eficiente. Además de la capacidad de cada herramienta y cada maquinaria, es decir, cuánto puede producir cada máquina y cada herramienta con la finalidad de identificar si se tiene la capacidad óptima, la capacidad ideal. La capacidad utilizada, por otro lado, es el porcentaje que se utiliza de la capacidad instalada. Es decir, si se tiene una capacidad instalada de 100 unidades y se utilizan solamente 70 unidades, es decir, se producen solamente 70 unidades, se tiene un porcentaje de un 30% de desperdicio o inutilización. Aparte, es importante conocer también e estudiar la localización de la empresa, plantas y fábricas del proyecto. Para eso se realiza un estudio de macrolocalización y microlocalización. La macrolocalización incluye la ubicación de mercado y la ubicación de los proveedores, además de la disposición de los terrenos donde desea o donde pretende ubicarse. Conocer también si se tiene la mano de obra necesaria en esta ubicación, cuáles serán los costos, además si se cuentan con los servicios y con las vías de comunicación. Dentro de la microlocalización deben analizarse las condiciones del terreno, el tipo de construcción que se necesita para las plantas, las fábricas y en sí la empresa, los accesos a la construcción de la infraestructura y la ubicación. Otro elemento importante es el organigrama. El organigrama ofrece información acerca de cómo está estructurada la organización, es decir, los puestos, los departamentos, los responsables, y muestra también la jerarquía de cada integrante de la organización y sus puestos. Los recursos en la operación, producto o servicio deben analizarse también. Para esto es necesario saber cuál es el tamaño del proyecto, la mano de obra necesaria, el transporte que se utilizará para mover las mercancías, tanto de los proveedores dentro de la organización e incluso como canal de distribución. Conocer los proveedores, si se va a tener un solo proveedor, si se van a tener varios proveedores, la capacidad de respuesta, entre otros elementos, además de los clientes, que esto se estudia también en la demanda y las vías de comunicación. Y un elemento más que debe analizarse en el estudio técnico es la inversión, la cual puede ser fija, puede ser variable o puede ser de capital de trabajo. La inversión fija se refiere a las maquinarias, se refiere a la misma infraestructura, lo que se construye. La inversión variable pueden ser los costos, y el capital de trabajo puede ser en materias primas, puede ser en producto terminado e incluso cuentas por cobrar. A grandes rasgos, el estudio de mercado y el estudio técnico son dos componentes fundamentales en el diseño de un anteproyecto, ya sea de inversión privada o de inversión pública. Por un lado, el estudio de mercado va enfocado al análisis del medio donde se consumirá el producto o servicio, y el estudio técnico describe todos los procesos que se llevan a cabo para la elaboración del producto o el servicio, e inclusive con la intención de realizar mejoras continuas a dichos procesos.